En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 14 de mayo de 2025. Continúan saliendo a la luz esos mensajes entre Ábalos Sánchez y ahora también María Jesús Montero. Pues hombre, los próximos ya sabemos que estarán relacionados con otros miembros del gobierno. Todavía don José Luis Ábalos no confirma ni tampoco desmiente que los haya filtrado él. Mensajes que dice incluso que están desde el año 2016. Todo ello lo almacenaba en discos duros para escribir sus memorias. Bueno, bien, cualquiera que sepa cómo funcionan las mafias, pues ya sabe uno por qué el contable lleva su contabilidad aparte. Por si acaso algún día deciden desprenderse de él, que es precisamente lo que hizo el capo de la mafia, Pedro Sánchez, creyendo así que todo iba a pasar. Pero antes de leer esos mensajes, hay que hablar del sustituto. ¿Quién? Santos Cerdán. El fontanero era don José Luis, Sánchez le pega una patada y entonces llega Santos Cerdán, que se creía, que es como una película de mafia tal cual, que iba a llegar ahí y el otro no iba a buscar su venganza. Pues sí. De hecho, la PSOE está, y esto lo publica en exclusiva Voz Populi, está en vilo por un informe de la UCO que apunta a delitos de Cerdán por sus vínculos con constructoras. De hecho, ¿dónde está Santos Cerdán? Pregúntense cuándo fue la última vez que lo vieron. ¿Se acuerdan que hace un par de meses el hombre iba ahí sacando pecho, haciéndose lo interesante? Es el que mandaban a hablar con Puigdemont a Suiza. Pues completamente desaparecido. Igual que también está desaparecido por completo, en este caso desaparecida, Begoña Gómez. ¿Dónde está Begoña Gómez? Pues no lo sabemos. Ya les digo, cuestión de días, si no semanas, que ese informe vea la luz y Santos Cerdán, que está escondido, pues sepamos, primero, si tiene algo que decir, segundo, por dónde van los tiros y quién sabe si es que ya estarán exiliados en República Dominicana, que parece que es a donde van a ir todos estos ladrones. Vamos ya con los mensajes. En este caso, la exclusiva que publicaba hoy el diario El Mundo está relacionada con el rescate de Air Europa. Y es que Sánchez intervino en el rescate de Air Europa 5 días después de la llamada a Begoña que investiga la UCO. En un primer mensaje que le manda a Ábalos, le dice: esto me lo envía un conocido de hace muchos años. Y ese mensaje largo en el que, en resumidas cuentas, este conocido, pues bueno, le venía a decir que lo de Air Europa, bien, pero que ahora mismo no tienen un gran gestor, especialmente con el patriarca ya debilitado. Lo que no tiene sentido desde mi punto de vista es rescatar a Air Europa y dejarla en manos de los Hidalgo, pero tampoco hay que regalársela a IAG, Iberia, y menos aún dejar que desaparezca. A lo que Sánchez contestaba, le enviaba ese mensaje a Ábalos y también le decía: creo que merece la pena que le demos una vuelta. Ábalos contestaba: las inquietudes son ciertas. Si quieres, antes de la reunión con Iberia de mañana, te cuento cómo lo estamos enfocando tanto en el caso de Europa como IAG. Y Sánchez decía: vale, a mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla. Bueno, pues esto era en relación a Europa lo que hemos conocido. Claro, y dices, bueno, delito, hombre, delito, pues están hablando de un rescate, que ya saben ustedes a qué se debe. Y sobre todo, lo que parece claro es que Sánchez, el rescate, bueno, pero esto que se lo quede Hidalgo, el hijo, que es el mismo que estaba con Begoña Gómez de copas en un hotel de San Petersburgo, con Aldama. Pues vaya usted a saber por qué no le tienen alta estima a Hidalgo. ¿Quién sabe? Lo sabremos, porque aquí al final todo se sabe. Y sobre todo cuando tienes a tu mano derecha, pues bastante disgustado. Muy disgustado. También aparecían mensajes, en este caso, en relación a María Jesús Montero, que estaba muy contenta. El primero de ellos era este, en el que le envía, en este caso lo publica OK Diario, no es el diario El Mundo, le envía un mensaje a Ábalos María Jesús Montero en el que dice: José Luis, quería darte las gracias por tu comentario en el Consejo de Ministros. Para mí es una motivación y un estímulo viniendo de ti.
gracias. A lo que Ábalos le respondía, te mereces eso y más. Y me quedo corto. Me das mucha seguridad y te tengo molta estima. Le respondía María Jesús Montero, pues ya ves, es mutuo. Tú eres nuestro tronco. Imagínate la confianza. Y el de hoy, que publicaba el diario El Mundo, esto hay que tenerlo en cuenta, un año después de su destitución, cuando ya habían destituido a José Luis Ábalos, María Jesús Montero le dice, José, de vuelta el homenaje COVID. Bueno, imagínense que hay comas. Recuerdo aquellos días aciagos, puntos suspensivos. Y te tengo en mi alma. Besazo. A lo que José Luis contesta con 3 emoticonos de esos de los besitos del corazón. Pues claro, llama la atención que María Jesús Montero se refiriese así un año después de la destitución, cómo habla, cómo le agradece, cómo incluso se arrodilla ante Ábalos, porque claro, al final, toda esta banda, si está ahí, es por Ábalos, que era el que hacía el trabajo sucio, el que decía las listas, que decía, venga, va, tú te portas bien, ministro, tú no. La mano derecha de Pedro Sánchez. Lo que se dice el fontanero. Pero encima de los importantes, ¿eh? Porque hay otros, en otros partidos pues que no tienen tanto poder. Es que Ábalos tenía todo el poder. Y ahora, vosotros pringaos, que os he puesto yo ahí, ¿me vais a dejar aquí tirado? ¿Me van a encarcelar a mí y ahora también a mis hijos? Hombre, pues no está claro el tema. Pero conviene recordar qué es lo que decía María Jesús Montero cuando saltó el escándalo en relación a lo que se denominó caso Coldo, las mascarillas, etcétera, etcétera, que luego se fue ampliando hasta ya el caso la PSOE, que es lo que decía sobre Ábalos. La escuchamos. Parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ábalos y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. Hombre, ya no es José. Ya no lo lleva en el alma. Ahí dejándolo tirado como un perro. Diciendo, yo me iría, claro, ¿cómo? Dice que no parece que haya cometido un delito en su momento. Hombre, está acusado de 4. No de 1 ni de 2, sino de 4. Y pinta fatal el asunto. Pero ahora es, claro, ya no eres José, ya no te tengo en el alma, ya no eres el tronco, ya no le mandas besitos, ya no le das las gracias, ya no te acuerdas esos días aciagos. Claro, días aciagos que pasa a sufrir los Ábalos y ve como, insisto, ustedes imagínense que dicen, oiga, petarda, si tú estás ahí, ¿por qué yo te he puesto? ¿Cómo que ahora encima vienes a decirme que venga, ya sé lo que yo haría? Y lo expulsan. Le dicen que venga al grupo mixto. De la PSOE lo apartan. Pues hombre, no les está saliendo bien la jugada. Hoy, en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo le pedía a Pedro Sánchez que convocase elecciones y se marchara. No sé cuántas veces se lo ha pedido ya. Tanto esfuerzo en borrar el móvil del fiscal general del Estado y lo que también había que haber borrado era el móvil del señor Ábalos. Haga el favor, se lo pido por favor, señor Ábalos. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Pues esto le decía Feijóo a Pedro Sánchez. Claro, la pregunta pertinente es, oiga, ¿por qué no plantea una moción de censura? Pues siempre viene con el rollo de, es que no tenemos los votos necesarios. Bueno, bien, pero con lo que llevamos viviendo en España, que no son pocas cosas, con la situación que atraviesa el país, simplemente el apagón hubiese sido un motivo, pero vamos, suficiente. Si a eso le sumamos todo lo que llevamos conociendo durante más de un año, usted convoque, digamos, plantee, mejor dicho, una moción de censura. Que, oye, no la ganamos. Pues vale, pues no la han ganado. Pero la excusa de, es que como no la ganamos, no la planteamos, es absurda. Que quede constancia de, oiga, nosotros lo hemos intentado. Hemos intentado que los españoles dejen de padecer este gobierno. Y el resto que se suma a Pedro Sánchez, cuando vayamos conociendo más casos, que lo sabremos, pues decirles, no, pero oiga, ¿usted qué está diciendo?
si usted ha atornillado este gobierno corrupto. Pero no, un día más en la oficina, váyase, convoque elecciones. Claro, pues imagínense, Sánchez, no lo va a hacer. El Congreso del Partido Popular se ha adelantado a ver si es verdad, si esos rumores que dicen que se van a cargar a Cuca Gamarra son ciertos, porque la verdad es que, claro, también diga lo que diga Feijóo, que lo que ha dicho, pues vale, dices, bueno, al lado tienes el rostro que siempre tiene la misma sonrisa, esa cara de pánfila, que da igual que está hablando del peor atentado de la historia terrorista de la humanidad, que dices, bueno, da igual, siempre la misma cara, los mismos aplausitos, da asco verla, quítenla de ahí, porque simplemente por pura imagen es bastante bochornoso. Pero bueno, moción de censura no. Sánchez, pues nada, que sí, que aquí me quedo hasta 2027. 7 años con la misma estrategia, con una estrategia de judicialización de la vida política, de expansión de bulos, de desinformación y de crispación. Misma estrategia y mismo resultado. Ustedes en la oposición, entretenidos con las casquerías que les dan, y este gobierno mejorando la vida de la gente. Y ahí está. Desinformación. Hombre, no han desmentido nada de lo publicado, ¿eh? Hay que recordarlo. No solo de estos mensajes que está publicando el diario El Mundo, también otros medios, sino que no han desmentido nada de las informaciones al respecto de su mujer, de su hermano, de Ábalos y de él mismo. Recuerden que solo hubo una noticia que sí que desmintieron, que fue una que publicó The Objective, que el propio diario reconoció que sí, que era falso, que se habían equivocado y que no era cierto lo que habían publicado. Una. Todo lo que ha estado publicando el Confidencial, Voz Populi, El Debate, El Independiente, pues no. Ahí nadie ha desmentido nada. ¿Cuál es esa desinformación? ¿Cuáles son esos bulos? Pero bueno, ahí está atornillado y rezando para ver hasta qué punto llega la filtración de los mensajes. Porque es la estrategia en la que están. Casquería. Hombre, casquería. Pilar Alegría ayer le llamaba a Bolaños el ministro Ábalos. Imagínense lo que están soñando. Imagínense lo que están soñando. Medicaos todos, claro, para poder dormir aunque sea un poco. Y María Jesús Montero, pues también, evidentemente le preguntaban al respecto. En este caso era Bendodo del Partido Popular, haciendo referencia a esos mensajes con José, no señor Ábalos, por aquel entonces José, y decía que esto es terrible, que oye, que son mensajes privados, que qué vergüenza es esta. Usted, si tiene que utilizar lo que son unas publicaciones derivadas de un delito, como es la violación de la intimidad de unas conversaciones, señor Bendodo, se pone de manifiesto que están ustedes perdidos, que no tienen nada que hacer. Pues esto decía, que ahora le preocupa mucho la intimidad y la privacidad. La suya, claro, la de los demás no. Me opongo a que se filtren cosas mías, pero no me opongo, que es como habla ella, a que se filtren cosas de los demás. Incluso no me opongo a mentir, porque hay que recordar que estos que van ahora con el rollo este de ay, es que esto es la vida privada, ¿eh? ¿Cómo es que esto de la ultraderecha? ¿Cómo pueden sacar estos mensajes? Es que no tienen límites morales. Demasiados para enfrentarse a esta mafia, habría que rebajar el nivel. Pero hay que recordar, como la propia María Jesús Montero salió anunciando, y esto es que, claro, lo vamos a volver a escuchar, anunciando que la prensa había publicado algo que no había publicado nadie, por lo tanto es, oiga, ¿quién ha filtrado esa información? Que a la hora y pico salía El País y el Diario.es publicando exclusiva. Es decir, pero si es que eres tonta, que lo has dicho antes de lo que lo publiquemos. Y imagínense, nerviosos, todos. Ay, uy, ¿qué hacemos, Marisú? Ay, exclusiva. Una hora y pico después de que lo dijese ella. Y también cuando acusaba a la mujer de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados de ser una corrupta. Que le da 1000 patadas la mujer de Feijóo. A Feijóo, pero vamos, a toda la PSOE juntos. La válida de la mujer. Vamos a escuchar y a recordar cómo Marisú, cuando trata de mentir y vidas privadas ajenas, ahí pues sí que le parece bien.
Bueno, yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas. Estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar, ¿es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? Esta, como han publicado medios de comunicación, ni uno lo había publicado, ni uno, aparte que era mentira lo que está diciendo. Y la mujer de Feijóo, pues qué decir. La fundadora de Zara Home, pues imagínense, ya les gustaría a todos los que están ahí en el gobierno, pues no digo la mitad de valor, una décima parte, y ya sería mucho. Que esta es una panda de muertos de hambre, una mafia, que sí, que la democracia los ha upado al poder, las urnas, uy, qué maravilla, esta constitución que nos hemos dado, bla, 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 fenomenal. Pero lo cierto es que son una banda de patanes que creían que iban a contentar a Ábalos, que lo iban a echar a patadas y que el otro se iba a quedar mirando. Pues a robar a la cárcel que han ido. ¡Comenzamos! Les iba a decir que como cada jueves, pero en esta ocasión miércoles, como mañana es San Isidro aquí en Madrid, conectamos con nuestro queridísimo Gabriel Albiac. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, y mañana todos en la pradera, o sea que no hay actividad laboral. Sí. Bueno, nosotros si pasa algo, haremos un directo desde casa, alguna historia. Ay, bueno, qué sufrido hay que eres. descansar también, ¿no? de todo lo que nos pasa. Pero claro, no quería dejar de pasar la oportunidad de comentar contigo lo que estamos conociendo en prensa. Hoy por primera vez se publica algo relacionado con el rescate de Air Europa. Es verdad que no dice gran cosa, pero más allá de pájaras, maltratadores y petardos, hombre, esto ya empieza a coger color. Bueno, es que de algún modo, Jano, a lo que estamos asistiendo es la puesta negro sobre blanco de algo que de algún modo todos venimos rastreando desde que el señor Sánchez está en la Moncloa, que es la completa gangsterización de la política española. Vamos a ver, el intercambio de mensajes despreciativos entre el jefe de los jefes y su mano derecha es una colección de desprecios, de insultos, de malos tratos hacia los inferiores que ¿a qué nos vamos a asombrar? O sea, cualquiera que sea lector de novela negra sabe perfectamente que ese es el modo en el que el capo trata a los matoncillos de turno. A fin de cuentas, todos ellos dependen a todos los efectos económicos, materiales, sistema de relaciones. Su vida está colgada de lo que al jefe de la banda le apetezca poner en funcionamiento. De ahí que, naturalmente, no solo deban ser obedientes, sino que deban exhibirlo de un modo continuo. Y también, y en este caso la correspondencia o los WhatsApps entre Sánchez y Ábalos es transparente, el capo tiene que dar continuamente muestras de su carácter inflexible. Por un lado, yo soy el que te paga el sueldo, y eso es algo tremendo, Jano, que olvidamos, pero que degrada completamente la política española. Los políticos españoles, en el 80% de los casos, son individuos sin formación académica seria, sin actividad laboral fuera de la política conocida, y que por lo tanto serían unos malditos muertos de hambre si no estuviera ahí el líder de turno dándoles la panacea de un puesto con posibilidades de ser elegido en la lista de los diputados en el mejor de los casos o de las distintas instancias en las cuales el partido posea un control real. Bueno, esa parte, es decir, la parte directamente degradante
para los políticos de la banda, de algún modo la conocemos desde siempre, pero verla escrita así, ver cómo el caudillo de turno le ordena a su mano derecha, oye, dale un toque a ese, acojónamelo porque no puede ser que, a ver si se cree que puede actuar por su cuenta. Oye, a la pájara esa, tráemela al orden porque aquí no puede ser que cada cual se crea que tiene capacidad de hacer lo que quiera. Digo, es sórdido, es siniestro, de algún modo lo sabíamos. Es la mezcla de la intimidación y el sometimiento. Y debo decir una cosa, si es sórdido para los dos que intercambian WhatsApps, es igualmente sórdido para todo el colectivo de sujetos que se supone que son poco menos que padres de la patria y que en realidad no son más que pequeños fámulos del amo de turno. Hasta ahí digo la confirmación de la siniestrez del mundo político español. Después hay una cosa que directamente incurre en el ámbito de lo delictivo, que es la aparición de algo con lo que todo el espacio de investigación y todo el espacio judicial viene dando vueltas desde hace 2 años. ¿Cuál ha sido el papel de la Moncloa y específicamente de la esposa del presidente del gobierno en la realización de un rescate, el de Air Europa, que estaba técnicamente desaconsejado por todos los analistas y que supuso sencillamente un pelotazo para el señor Hidalgo, que se benefició de él? Casualmente, señor Hidalgo, que es uno de los financiadores de doña Begoña Gómez y que unos días antes de la correspondencia en la que Sánchez y Ábalos deciden tomar cartas en el asunto de Air Europa, digo, unos días antes, había estado manteniendo reuniones con doña Begoña Gómez. Naturalmente aquí lo que queda, si quieres, a la vista es hasta qué punto los negocios privados de la esposa del presidente han estado interfiriendo políticas de Estado en las cuales se jugaban cuestiones tan importantes como la existencia o no existencia de una línea aérea. Después hay esa cosa siniestra, pero verdaderamente siniestra, de que el presidente de gobierno, después de haber destituido a su ministro, después de haberlo apartado del grupo parlamentario, le organiza una cita en la Moncloa, le manda un coche de Moncloa, para que eso no es una simple cortesía, es que si Ábalos hubiese ido en su propio coche, hubiera quedado constancia en el registro de Moncloa de su llegada a la Moncloa. No, se le manda un coche para que su llegada a Moncloa sea invisible. Y después algo, Jano, que los que alguna vez hemos pisado los países del este en la época de las dictaduras stalinianas, sabemos perfectamente. En la República Democrática Alemana, por ejemplo, nadie te hablaba dentro de un espacio cerrado, únicamente te hablaba en medio de un jardín que era donde había menos posibilidades de ser escuchado. Bueno, la conversación entre el señor Sánchez y el señor Ábalos no se realiza en el interior de la Moncloa como se supone que es la normalidad para un encuentro político entre un presidente del gobierno y el que ha sido su mano derecha, ahora caído en desgracia. No. Se marchan al jardín y toda la conversación transcurre en el único espacio en el que ambos pueden estar seguros de no estar siendo grabados por el otro o por un tercero. Eso no queda perfectamente claro. Si es Sánchez el que teme que Ábalos le esté grabando o si lo que se teme es que exista una especie de conspiración extraña en el interior del propio palacio que haga que los personajes deban desconfiar de todo lo que sucede. Y ahí entramos directamente en la segunda parte del asunto, que yo pienso que va a tener que ir tomando relevancia en las próximas semanas y que puede estar en el eje de lo que pueda suceder. ¿Quién demonios ha filtrado esas conversaciones? Los periodistas del mundo que han recibido los discos duros con esas conversaciones dicen que tienen cientos o miles de conversaciones, es decir, que tienen la totalidad de los discos duros que recogían
el contenido del teléfono de Ábalos. No sé si son 2 o 3 discos duros. Ahora, eso tira directamente por tierra, de ser cierto, y no creo que haya motivo para no creerlo así, tira completamente por tierra la pretensión del PSOE y de Moncloa de cargar la responsabilidad de la filtración sobre la UCO o sobre el juez instructor. La UCO no tiene la totalidad de los mensajes de Ábalos. De hecho, los mensajes que se han publicado en esta semana no están en los imágenes recogidos, en los mensajes recogidos por la UCO. El juez mucho menos, puesto que al juez es la propia UCO la que se lo pasa. Y ahí, Jano, no hay gran misterio. De ese contenido del teléfono de Ábalos existían 3 copias. Una, la que pueda tener el presidente del gobierno. Otra, la que tenía el señor Ábalos. Y una tercera, la que el señor Ábalos dice haber entregado, o la que Koldo dice haber recibido del señor Ábalos para guardársela por lo que pudiera pasar, porque naturalmente a esas alturas ya del viaje los pequeños gángsters de la banda empezaban a temerse lo que pudiera pasar. Vamos a eso. Pienso que es difícilmente discutible que no es el señor Sánchez el que ha filtrado esos documentos. Esos documentos, si sigue la cosa como ha empezado, pueden acabar siendo mortales para él. Y quedan 2. Quedan Ábalos y Koldo, y probablemente ambos de consumo. Porque, vamos a ver, tanto Ábalos como Koldo en estos momentos se tienen que enfrentar a algo a lo que se enfrentó ya alguien previamente. Yo creo que Roldán debe tener en estos momentos en la cabeza como una pesadilla, un acontecimiento previo. Ese acontecimiento previo se llama Roldán. ¿Tú te acuerdas lo que sucedió con Roldán? Pues lo que sucedió con Roldán es que, naturalmente, llegado un momento determinado, el gobierno de Felipe González lo que decidió es que todos los muertos cargase con ellos Roldán, lo cual es un sistema estupendo, porque naturalmente si tú tienes a quien cargarle todos los muertos, el jefe de la banda queda exento. Una vez más, es una dinámica de novela negra, es una dinámica de cine, de gángsters, de mafiosos, de manual. ¿Quién carga con el muerto? Este que es el más tonto. Entonces, en estos momentos, Koldo y Ábalos están con el gusanillo, o más bien el terror de saber que Moncloa han decidido que los más tontos son ellos. Y que, por lo tanto, si alguien tiene que cargar con el muerto, esos habrán de ser ellos 2. Y a partir de ahí yo creo que todo se entiende bastante bien. Koldo y Ábalos habrían soltado esos discos duros, esas copias en disco del teléfono de Ábalos, para dejar constancia de algo muy elemental. Y es que todo aquello de lo cual se pueda acusar a Ábalos y a Koldo en lo referente a los asuntos económicos serios, y ahora hemos entrado ya en uno de ellos con el asunto de Europa, no fue una decisión ni de Koldo ni de Ábalos, fue una decisión negociada e impuesta por la Moncloa. Y llegaremos al punto en el que en esos mensajes aparezca algo de las maletas de Delphi. Pues no desechemos que esa sea la siguiente etapa. Sí, claro, porque la pregunta es, vale, lo que ha salido hasta ahora, bueno, pero el temor y el nerviosismo evidente del gobierno, de los miembros del gobierno ahora mismo, conocimos también mensajes de María Jesús Montero hacia Ábalos. Evidente. Te llevo en el alma, bueno, vamos, eres nuestro tronco. Claro, yo que les deben todo a Ábalos y ahora estarán diciendo, madre mía, a ver qué es lo que sale, claro. Madre mía. No, pero la situación es esa. Si efectivamente Ábalos y Koldo quieren tener un salvavidas, su único salvavidas es poder demostrar que lo que hicieron, lo hicieron por decisión, por encargo o por orden del inquilino de la Moncloa, don Pedro Sánchez. Y a ver. Familia. Sí. Pues a ver, Gabriel, ¿en qué queda todo esto? Bueno, hay cientos de mensajes, a ver si esto se va animando, sobre todo el tema de Europa, el hermano, Delsi, en fin, lo gordo.
No, que llame pájaro. Lo del hermano es otra historia. Tiene razón, incluso en eso dices, bueno, pues es que en esto tiene razón, claro. Lo del hermano es otra historia. Yo creo que el hermano no tiene salvación posible. El hermano, Sí, no, bueno, el hermano aparte luego como por es, todas claro. partes. Ya la cuestión es naturalmente cuál sea la condena que le caiga, pero salvación cero. Y te digo una cosa, o sea, si hace falta tirar al hermano como se ha tirado a Ábalos, se tira al hermano. Aquí, vamos, no nos vamos a andar con cursilerías. Desde luego. Pues nada, Gabriel, lo comentaremos. Feliz Lo San Isidro comentaremos. mañana, en la pradera. Pues nada, mañana en la pradera todo el mundo a poner un poco de paréntesis en medio de este horror. Fuerte abrazo, gracias por Fuerte atendernos como abrazo. siempre. Pues esto nos cuenta Gabriel Albiac. Nosotros vamos ya a las noticias del día. Recibimos un día más a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Aquí estamos entretenidos con el serial de mensajes entre Ábalos y Sánchez, que bueno... Y ahora Marisú también. Ahora Marisú también. O sea, poco a poco se van añadiendo más actores, más elementos en toda esta trama mensajística, ¿no? Vamos a decirlo así. Y bueno, de momento nada relevante y todo relevante. Vamos a ver en qué queda la cosa, pero desde luego ese nerviosismo se palpa en el ambiente. Se palpa, sí. Tú imagínate que Ábalos te dijese, no, yo tengo los mensajes guardados desde 2016. Claro, es que estamos hablando de Ostras. 10 años, ¿no? Ayer comentaba el director del Mundo, Joaquín Manso, que eran cientos de miles de mensajes. Pues claro, hombre, en 10 años. Y encima una amistad tan estrecha. Y con todos los Tan, miembros del tan gobierno, íntima. Marisú y compañía. ¿Y quién Madre dice, mía, todo lo si que no puede también ser. grabaciones? Claro, esa es la historia, porque... Es que han ido a robar a la cárcel, claro. A José Luis vas a jugarle a esto. Es que... La banca, en este caso, siempre gana, ¿no? Que es Ábalos. Sí. Pero vamos, que ahí habrá de todo. Si es una conversación de WhatsApp, tiene que haber envíos de fotos, notas de voz, vídeos, memes. Es que Veremos. Eso también molaría verlo, ¿eh? Todo se andará. Ujú. El que no sabe jugar a esto es el hermano de Sánchez. Pero no, es que no tiene nivel, claro. No. Y lo van a empurar. Sí. Su hermano, en este caso, el presidente del gobierno, se toma casi a cachondeo esto. En el Congreso de los Diputados le preguntan sobre estos asuntos, no contesta absolutamente nada, pero lo que sí que vemos es que el hermano de Pedro Sánchez va pa'lante, ¿no? Que dice, Sí. dice alguno, ¿no? Porque vamos a pasar, pues eso, de un Sánchez a otro. Su hermano David, las acusaciones populares en el caso contra él piden que se abra juicio oral por un delito de tráfico de influencias con prevaricación y nombramiento ilegal. En concreto, solicitan que se le imponga un total de 3 años de prisión. Sería 1,5 por la adjudicación de la plaza en la Diputación de Badajoz y otro 1,5 por haber mediado presuntamente para enchufar a un exalto cargo de Moncloa. Además, piden para él una multa superior a los 32.000 euros. En su escrito, actúan contra un total de 11 personas investigadas en este procedimiento, que nació a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Se trata del músico, aunque sea demasiado decir, en el caso de David Sánchez, el presidente de la Diputación de Badajoz, exaltos cargos del organismo, y el exasesor de presidencia, Luis Carrero. Las acusaciones populares actúan después de que la magistrada que ha instruido la causa, que es Beatriz Viedma, les procesara por la creación de la plaza, la de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz, que se adjudicó el hermano del presidente del gobierno a mediados de 2017. Ahí tenemos esa solicitud de 3 años de prisión para el hermano de Sánchez, que esto aquí sí que hay una realidad palpable. Hombre, y además solo hay que ver, es que además lo vimos. Y lo oímos. Entonces... ahí está la cosa, el testimonio gráfico, ahí lo pudimos ver perfectamente. Y bueno, pues el heredero del maestro Serrano, es David Sánchez, pues me da que le va a salir mal la jugada. Le va a salir mal. Lo que no vimos durante bastantes horas fue nada, gracias al apagón, que había salido Agesen. Sara Agesen. Sí, que estaba ahí. Y dice, buena noticia. Tengo una buena noticia. ¿Tenemos el cortes? No, tenemos otro vale. que también es gracioso. También es gracioso porque... Me ha dicho, hoy traigo una buena noticia. Claro, no ha sido un ciberataque. Y la gente ha ido a celebrarlo. Yo lo he visto por las calles. La gente estaba celebrando esta buena noticia. Vale, no fue un ciberataque. ¿Y qué ha sido? Claro. Ellos, ciberataque no. Desde el principio, Jano, estaban desesperados por querer mostrar que había sido un ciberataque. ¿Por qué? Porque es una manera de limpiarse por completo la responsabilidad, en vez de asumir que... Bueno, en fin, me callo porque iba a decir una barbaridad. Eso sí, el gobierno asegura no saber lo que ocurrió, cuáles fueron las causas de ese apagón, pero curiosamente sabe
que no fue por el tema de las renovables o por todo el negocio verde en España. Eso sí que lo tienen muy, pero que muy claro. Es un tema que ha sido abordado hoy en el Congreso de los Diputados. De hecho, le han preguntado sobre esto a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica. Sí que ha contado que las pérdidas de generación antes del apagón empezaron en Granada, en Badajoz y en Sevilla. Sara Agesen asegura que seguirá trabajando desde el rigor, sin hacer hipótesis, que es lo que nos merecemos todos, los españoles. Así lo ha dicho. Sabemos claramente, 1, que no fue problema de cobertura, 2, que no fue problema de reserva, 3, que no fue problema del tamaño de las redes. Y seguimos avanzando también identificando dónde fueron esas pérdidas de generación. Y ya sabemos que empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla. Y seguiremos trabajando desde el rigor y no haciendo hipótesis, porque es lo que se merecen los españoles. Claro, es que sueltan 2 o 3 términos así técnicos y parece pues que, bueno, efectivamente... Están trabajando, se lo están tomando con rigor, pero claro, me sorprende eso, no saber todavía absolutamente nada de esas causas del apagón, pero lo que tenemos muy claro es que no fue culpa de las renovables, no fue culpa de todo ese negocio, mientras te van vendiendo lo de que España será verde o no será. Efectivamente, eso es lo que dijo además después del apagón. Correcto. En una entrevista El País, creo que fue, ¿no? En El País, sí. Y Red Eléctrica, que llevaba meses advirtiendo de que, oye, podía haber un problema en este sentido, ¿no? Pero claro, no me toques a mí el gran negocio, uno de los grandes negocios del siglo XXI, que son las energías renovables. El fraude verde. Nos vamos con, en este caso, Uruguay. Pepe Mújica, falleció ayer. Correcto, en las últimas horas ha fallecido el expresidente uruguayo Pepe Mújica, el expresidente, como decimos, de ese país hispanoamericano. Ha muerto en su casa de Montevideo a los 89 años tras sufrir un cáncer de esófago. Dirigió a Uruguay del año 2010 al 2015, renunció al Senado y se retiró de la política en octubre de 2020, aunque continuó activo en el Partido Frente Amplio. Desde allí apoyó la campaña de Yamandú Orsi, que es el candidato presidencial por dicha fuerza política para las elecciones del 24, quien fue electo y asumió el cargo este mismo año, en el 2025. Mújica pues pasó de ser un censurable guerrillero a un político pues visto como un ejemplo de liderazgo internacional desde la izquierda. Su estilo directo y su modo de vida austero pues le llevó a ganarse el mote de presidente más pobre del mundo, una afirmación que él siempre negó, y todo ello por no vivir en el palacio presidencial de ese país. Con este perfil pues se transformó en emblema de la izquierda hispanoamericana, también aquí en nuestro país, y bueno, han sido muchos los políticos que le han dedicado mensajes de despedida, entre ellos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a verlo en pantalla. Esto decía Sánchez: un mundo mejor, en eso creyó, militó y vivió Pepe Mújica. La política cobra sentido cuando se vive así, desde el corazón. Mi cariño más profundo para su familia y para Uruguay, eterno Mújica. Esas han sido las palabras del presidente del gobierno. Pues bueno, a mí sí, cuando uno que se acaba de morir, me salvo que me digas un terrorista, que lo fue en su momento, pues si no tiene nada bueno que decir, mejor no decir nada. Y eso y voy a optar por eso. Estamos de acuerdo, sí. Ahora, que es evidente que es una operación propagandística la de este hombre, que se suma a otros tantos de la izquierda, espectacular. Sí, que no es nuevo. Y romantizar ciertas profesiones, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, el rebelde armado, qué divertido es. Claro. Sí. En fin, lo dicho. ¿Para qué vamos a decir nada? Eso es, lo dejamos ahí. Otro día, que saldrá. Si es que esto ahora ya lo convierten en mártir, tal, y saldrá recurrentemente. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Jano, amigo? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, entretenidos. ¡Oh! Entretenidos. En este país no hay tiempo para el aburrimiento, ¿eh? Ya, ¿te acuerdas cuando hubo una época? Yo me acuerdo que no pasaba nada. Pues fíjate, yo no me acuerdo. Sí, una época que incluso se hablaba de economía. Ya, pero de depresión y de quiebra de estados y de caída de bancos. Del gasto público. La verdad es que, de riesgo. Mira, el único país donde te aburres, un país aburrido de verdad, es Suiza. En Suiza nunca pasa nada, es el aburrimiento. Pero, coño, ¿se vive tan bien en Suiza? Totalmente, hombre, ahí con las montañitas tranquilo. Con las montañitas tranquilo y ingresando 8.000, 10.000 de media limpitos todos los meses. Sí. Pero pagas el precio de vivir en Suiza, que está bien, pero... Bueno, el aburrimiento. Suiza es muy duro. Miguel Rovira, ¿qué tal? Que muy bien, ¿y tú? ¿Qué llevas en la hoy? Bueno, sabía que ibas a hacer referencia. Te voy a explicar. Por favor. Pues mira, esto es un regalo que me hizo una amiga.
Bueno, en realidad me hizo la abuela de una amiga. Uy. Sí, Pues algo más que una amiga, entonces. No, una amiga. Lo que pasa es que me hizo esto su abuela porque, en fin, quiso tener un detalle conmigo y, por lo visto, forma parte de una tradición húngara en la cual, si tú tiras este pañuelo y alguien lo recoge después, tiene que besarte. Además, tiene una canción medieval en húngaro. Así que nada, luego, como veo que estás enamorada de mí, que no paras de hablar de cómo voy vestido, luego si quieres darme un besito te tiro el pañuelo, no te preocupes. No, hombre, no, a ver quién tiene los bemoles de recogerlo, claro. O sea, eso es... Claro, tienes tío, que voluntario, tienes que darle un toque de color a tu indumentaria. No, viendo macho. el pañuelo es cierto que el que lo recoja es que de verdad te quiere. Hombre, porque si no, a ver quién se tío, atreve es bien, a recogerlo. bien bonito, tío. Además, está hecho a mano. Hay que empezar a valorar las cosas que están hechas a mano. ¿Sabes? Todo está en producción, en cadena. Esto es alguien que se ha sentado y lo ha cosido, tío. Las filtraciones también se han hecho a mano. Sí, eso es verdad. Esto es así. Depende de cuál, ¿no? Sí. No presentamos un tercer tertuliano porque tocaba Pedro Herrero, pero ha decidido no venir. Así que, pues, Bueno, esto pues es lo que hay. tendremos que hablar del resto, ¿no? Sí, bueno, la parte positiva es que vais a poder La hablar. parte positiva es que seré más que un espectador. Sí, efectivamente. Vamos a repasar porque Ábalos, claro, estábamos preguntándonos el lunes de dónde salían las filtraciones. Pues tenemos respuesta. Eso sí, la fuente es la secta, es decir, la sexta. Pero parece que va por ahí los tiros, Juanín. Sí, había mucho run en las últimas horas sobre si José Luis Ábalos había filtrado o no esos mensajes intercambiados con Pedro Sánchez. Se había hecho de rogar, pero ahora admite, según La Sexta, que consintió la filtración de parte de esos mensajes con el presidente del gobierno. Los entregó a alguien de confianza. En una conversación con esta cadena decía que se sentía mal por el trato recibido por su partido. Lo escuchamos. Y por primera vez y en conversación con La Sexta, José Luis Ábalos reconoce que está detrás de parte de las filtraciones de mensajes con Sánchez. Lo habría hecho, dice, porque está dolido con el PSOE. Alfonso Pérez Medina, tú has hablado con él. ¿Cómo explica haber consentido esa filtración? Bueno, pues dice que se siente como un mono de feria, como la pelota a la que todos golpean, porque lleva 17 meses sufriendo filtraciones sin sentir ningún tipo de empatía por nadie del gobierno. Se desvincula de los mensajes publicados correspondientes al año 2021, pero reconoce que ha consentido la publicación de los mensajes de 2023. Bueno, esto es lo que decía La Sexta esta mañana y además en la página web de este medio de comunicación, lo comentamos también en este programa, decía que guardaba Ábalos estos mensajes para escribir sus memorias. Y abro comillas, dice el exministro de Transportes, es historia de España. No me imaginaba que iba a ocurrir toda esta pesadilla. Claro, pero dice, los de 2021 no soy yo. Los del 23 es una persona de confianza que no sabemos quién. Pero dice que tiene también hasta 2016, ¿eh? A ver, está claro, bueno, pues poco me parece. Está claro que está jugando. O sea, está como un gato con un novillo esperando que se resuelva en los tribunales lo suyo. Y yo creo que está mandando sobre todo un aviso a navegantes, como diciendo, oye, que he estado muy callado, he permanecido muy leal al partido, pero las cosas pueden no ser así en función de mi horizonte penal, ¿no? Más allá de eso, me hace bastante gracia la forma en la que se intercambiaban mensajes. Yo no sé si es fruto a lo mejor de la transcripción que han hecho los medios de comunicación, pero lo que es seguro es que la cita Quevedo está ahí. Y además muy acertada y muy en contexto, ¿no? Hay otra de Quevedo, la recordábamos antes, que decía algo así como que el amigo debe ser como la herida que acude como la sangre que acude a la herida sin ser llamado, ¿no? Pues yo creo que este señor es igual. O sea, es un fiel ejecutor de Sánchez, un tipo que ha estado con él mucho tiempo, que sobre todo pues se ha parecido efectivo al margen de cualquier otra cosa y que creo que está tanteando un poco al gobierno como diciendo, tengo mensajes de todos, voy a sacar una primera jornada, ya veremos qué pasa en función de las próximas citaciones. Claro. Manu. Bueno, a ver, aquí hay dos tipos de mensajes. Los mensajes que encuentra la UCO en casa de Koldo, en dos discos duros. Una parte de los mensajes está ahí, que yo me pregunto, ¿por qué Koldo tenía el teléfono entero con los mensajes de Ábalos? Ábalos lo ha justificado pues en una de sus múltiples justificaciones, que saldría para otro libro. Las justificaciones de Ábalos. Que es maravillosa. O sea, la justificación de Ábalos no, los guardaba ahí para escribir el libro de mis memorias. Las memorias o desmemorias. Sí. Bueno, la cuestión es, claro, esto en este tipo de ámbitos, pues es habitual pues guardar cierta información por lo que pudiera pasar, ¿no? Entonces, lo primero, ¿por qué hacía Koldo con toda esa información que ahora está en poder de la UCO?
A mí ya me da exactamente igual que se haya filtrado o no se haya filtrado. Es más, me sorprende enormemente la reacción que ha tenido la izquierda y también el propio PSOE con el tema de las filtraciones. Es decir, porque claro, resulta que no protestan por la filtración de ese mensaje que le envió tan cariñoso Rajoy a Bárcenas cuando estaba en la cárcel, Luis, sé fuerte. Tampoco se escandalizan por las filtraciones, en este caso presuntamente delictivas, desde la Fiscalía General con el tema de, la causa fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. Ese tipo de filtraciones no pasa nada con ellas. Ahora, las filtraciones del presidente del gobierno, sí. Por lo tanto, es de una enorme hipocresía y de un enorme cinismo. Pero volviendo al tema de los WhatsApp. Koldo, su mano derecha, tenía parte de la información. Dice Ábalos que eso no lo ha filtrado. Vete tú a saber si dice la verdad o no, ¿verdad? Y luego, en segundo lugar, que sí ha filtrado estos últimos, los del 2023, que eso sí forma parte de una filtración propia. En todo caso, también le preguntaron por las filtraciones anteriores, inicialmente tampoco lo desmintió. Pero bueno, el hecho de que haya admitido que parte de los mensajes los haya filtrado él mismo, como bien comenta Miguel, esto es un aviso a navegantes. Es ya empezar a poner miguitas y avisos, advertencias. Ya lo hizo hace no mucho tiempo en El Mundo, diciendo, oye, cuidado, yo sé cosas y como yo hable, tiembla el ministerio. Y es que hay que recordar que Pedro Sánchez se apoyaba en Ábalos 100%. De hecho, a pesar de que ya había estallado todo el escándalo y después de que hubiera habido el cisma y lo hubiera expulsado del gobierno, ese WhatsApp en el que Pedro Sánchez le dice a Ábalos, hombre, después de llevar un tiempo sin hablar, te echaba de menos, echo de menos tus consejos, echo de menos tu asesoramiento. Es decir, es evidente que Ábalos maneja mucha información. Lo que yo no entiendo, no acabo de entender, es qué espera que haga el presidente del gobierno. Porque si la justicia funciona mínimamente bien, el presidente del gobierno no puede hacer nada para evitar que este hombre, en caso de que se demuestre su culpabilidad, entre en prisión. Bueno, pero es que, claro, es que exactamente es eso. O sea, están... por desgracia, la justicia no funciona bien y lo que están haciendo es cooptar todos los lugares de la justicia. Ahora, por ejemplo, Bolaños está liado con el asunto de los tribunales, de las salas del Supremo, ¿no? Pues tiene un interés en patrimonializar las instituciones, lo que hicieron con el fiscal general del Estado, ¿no? Con el Consejo del Estado también, para exonerar de culpa a los suyos. No es la primera vez. Hay un montón de causas que han sido archivadas por errores de forma en juzgados de instrucción, ¿no? O sea, que no sería raro que lo de Ábalos, pues bueno, algún tipo de silencio administrativo o algún error de forma condujera al archivo de la causa, o si ya tocara un juez un poco más cruzado, como parece que va a ser el caso, pues se recurre al indulto, como se ha hecho. Como ocurrió con el caso, por ejemplo, de los seres o como ocurrió con la amnistía a los separatistas. Y no pasa nada, ¿eh? O sea, ya ha ocurrido y aquí no ha ardido nada. O sea, no es raro. No es raro. Bueno, ahora está la cuestión que la Audiencia de Sevilla ha dicho, a ver, un momento, esto de poder indultar el Constitucional, el Supremo también ya ha dicho, no en una ocasión, sino en varias ocasiones, que por supuesto que pueden acusar de prevaricación a miembros del Tribunal Constitucional. O sea, eso, incluso en el supuesto en el que se plantea como, bueno, pues lo indultan y ya está. Primero, no es tan fácil. Segundo, no está claro que lo puede hacer. Tercero, tendría consecuencias ya no solo para miembros del Tribunal Constitucional, sino también electoralmente. Una cosa es que tú vendas que esto es por la paz. Pero que Cataluña te le toca es un tío que ha cogido la pasta y se la ha llevado, se la ha gastado una trama de corrupción que eso lo entiende todo el mundo. Sí, pero... Y es mucho cómo justificas indultar a José Luis Ábalos. Bueno, se puede hacer de muchas formas. Jurídicamente, por ejemplo, con los silencios administrativos. Se puede hacer con archivo por defectos de forma. Se puede hacer de un millón de maneras. La cosa es que, claro, es que Ábalos ha llegado a ser el último peldaño ya de una serie de hechos jurídicos, que han retorcido como un calcetín el ordenamiento entero, ¿no? Así que no sé, pero vamos, recordad que, por ejemplo, en la transposición de una directiva europea, que se supone que es una cosa sin más sobre los antecedentes penales, colaron la rebaja de penas a los etarras. O sea, que poder hacer se puede, porque se le puede dar la vuelta a todo. Y además teniendo ellos a toda su gente colocada, pero vamos, desde el Supremo al Constitucional. En el Supremo menos, quizá, pero vamos, en todos los resortes del Estado. En el Constitucional, sin duda. Lo que pasa es
que aquí hay como dos fases, ¿no? Digamos que en el momento procesal en el que se encuentra Ábalos es el inicio de su particular camino o descenso hacia los infiernos, porque queda toda la investigación correspondiente, si finalmente se sienta o no se sienta en el banquillo. Ahora mismo estamos en el proceso de investigación. Veremos si finalmente acaba sentándose y en última instancia que acabe condenado. Yo lo que creo que evidencia esto es un cierto nerviosismo. ¿Por qué digo que son dos fases? Porque ahora mismo Ábalos está en la fase de, oye, Pedro, haz algo para evitar que yo pueda entrar en prisión e intentar frenarlo. Lo que quiere evitar en todo caso Ábalos es que finalmente pueda entrar en prisión y bueno, todo el tema económico que puede suponer esto y demás. Porque una vez dentro, nunca sabes. Bárcenas se comió la condena enterita. Él y su mujer. Hay que recordar, Bárcenas, ¿cuándo empieza a cantar? ¿Cuándo empieza a conceder entrevistas? La familia, claro. Por la mujer. Claro. Porque la mujer, tengo entendido, ahora no lo recuerdo exactamente, pero creo que aparecía ahí en una serie de documentos, etcétera, y la cuestión es que finalmente también pues tuvo que pasar por prisión. Entonces, claro, él lo que no quiere es ser el cabeza de turco y quiere intentar frenar esto antes de que se llegue a esa situación. Pero, como bien comenta Miguel, ¿cómo puede hacerlo? Pues lo veo complicado, porque quizás en un juzgado de instrucción de medio pelo, en un juzgado perdido, bueno, pues es este tipo de cosas que a veces se producen por mero colapso la justicia, cuidado también, ¿eh? O sea, no, yo aquí tampoco quiero dar por hecho que se hace a propósito, pero sí es cierto que a veces se cometen errores de forma y por lo tanto se pueden archivar determinadas causas. Pero es que aquí estamos hablando de un aforado, estamos hablando del Tribunal Supremo. Claro. El Tribunal Supremo es la élite de la justicia y además se caracterizan por su independencia más que ningún otro órgano de jurisdiccional. Por lo tanto, yo creo que ahí lo va a tener bastante más complicado. El tema del indulto. Claro, el tema del indulto es que hay una segunda parte. ¿Quién te garantiza a ti que Ábalos, si finalmente se sienta en el banquillo y resulta condenado, lo condenan y ya no está el Partido Socialista al frente? Claro. Y ya no está Pedro Sánchez. Igual está el Partido Popular. Claro. Hombre, ya sería el colmo. ¿Te imaginas el Partido Popular indultando a Ábalos? Si cae el gobierno por esto, sí. Hombre, don José Luis puede llegar a ser un referente. Bueno, esa sería una jugada interesante, que desde la oposición se pacte con Ábalos y diga, tú canta, hazlo caer y luego te indultamos nosotros. No estaría mal. Pero... Hombre, todo es posible. Hemos visto tantas cosas que uno ya no sabe qué puede pasar. Sí. Lo que sí que está claro que hay nerviosismo. Lo que hay nerviosismo. Hoy por primera vez, que lo hemos comentado aquí, decíamos, vale, Pájara, Margarita Robles. Hombre, tienes razón, Sánchez. Sí. Vara es un petardo y Paje también es un petardo. Pues también tienes razón. Sí. Ahora que por primera vez veamos un mensaje en relación al rescate de Air Europa, y dices, bueno. Y luego también los mensajitos de María Jesús Montero, que vamos a repasar. Uno de ellos se lo manda un año después de haber sido cesado. Entonces, claro, dices, vale, al principio Ábalos, jiji, jaja. Oye, son 4 delitos, los que tiene encima de la mesa puestos este señor. Entonces, yo no sé si, evidentemente, con lo que se publica hasta ahora es, bueno, no es agradable, pero si a ti te dicen mañana, Ábalos, no, yo tengo un disco duro en el que almaceno todos los mensajes de WhatsApp que nos hemos enviado desde el año 2016. Que este hombre es el que se fue con Sánchez dando la tournée por España, su mano derecha, pero que le llamaba tropocientas veces al día. O sea, no podía vivir sin Ábalos. Sí. Y yo no sé, tranquilo, no duermes, ¿eh? No, pero bueno, es que en eso está. Él está jugando sus fichas. Él, yo creo que en un momento dado, al principio pensó, bueno, si soy fiel y leal al partido, no va a pasarme nada. Pedro Sánchez va a venir a rescatarme. Y como está viendo que quizá no está siendo como a él le hubiera gustado, pues está tirando un poco, no de la manta, ¿no? Pero está empezando a dar pataditas a la espinilla. De todas formas, hay 1000 formas. O sea, recordad que aquí vino Puigdemont, dio un meeting estando en busca y captura y se piró de aquí. Y además, no sé si fue incluso en el coche de un mozo, puede ser también, y no pasó absolutamente nada. O sea que, en realidad, como decía Carlos Esteban, que es un columnista, pues que ahora ya escribe menos, no es el qué, sino es quién. Y quién suele ser el Partido Socialista y puede hacerlo, porque son ellos, vamos. Ningún otro partido puede permitirse el lujo
de exonerar a los responsables de ninguna trama criminal, de Sí, aquellos eso que es han un verdad. golpe de Estado. Vamos, y además, ya se hizo. Ya se hizo con el golpe del 34. O sea, no es una novedad. Hombre, ha logrado, estamos hablando del golpe y de la amnistía y de los indultos a los socios separatistas, pero hay que recordar efectivamente, como bien comentaba Jano, también el indulto que ahora ha sido frenado por la justicia, pero el indulto a los condenados por los ERE, que es el mayor caso de corrupción que ha existido en España por parte de los socialistas andaluces. Y han tenido la cara, han tenido el cuajo de indultar desde el Tribunal Constitucional, saltándose los preceptos que establece la propia Constitución y la propia ley, porque el Tribunal Constitucional no se puede convertir en un tribunal al que se pueda recurrir para este tipo de cuestiones, es decir, no puede... no es un tribunal de apelación. De hecho, ni siquiera forma parte del Poder Judicial. Es un tribunal que está para, digamos que vigilar que se cumplan las garantías constitucionales, pero no puede reinterpretar las pruebas, no puede juzgar lo que ya se ha juzgado. Y eso es lo que ha sucedido en el caso de los ERE. Pero es cierto que estamos ante un gobierno que es capaz incluso de eso, de blanquear el mayor caso de corrupción de la historia de España y luego salir a la palestra y cantar con orgullo que era todo fruto de un gran complot del Partido Popular. Que era un complot del Partido Popular y también de los jueces, que habían sido acusados y juzgados falsamente, injustamente, por estos casos de corrupción. Por lo tanto, ninguna confianza en que el Partido Socialista pueda hacer eso y más. La cuestión es que yo creo que Ábalos se empieza a dar cuenta de que está muy solo. Está muy solo, ya no tiene línea directa con el presidente, el partido le ha dado la espalda para intentar, digamos que limitar los daños en la medida de lo posible ante lo que pueda pasar, porque todo apunta a que Ábalos, Koldo, etcétera, tienen su futuro judicial bastante negro, por lo tanto intentan apartarse. Y yo no sé lo que habrá acordado con Pedro Sánchez, si es que ha acordado algo. Pero, claro, si tú has acordado algún tipo de protección o has acordado un indulto y estás viendo que te están machacando, que el partido no hace nada por ti, que no recibes nada de cariño, que lo que en principio a lo mejor te prometieron no se está cumpliendo, pues te pones nervioso. Y que el tiempo pasa y que puede haber un cambio de gobierno. Y que puede haber un cambio de gobierno. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Pues empiezas a mostrar tus cartas y yo creo que estamos en esa jugada de mostrar cartas. ¿Vamos a ver algo realmente grave dentro de esos WhatsApp para que caiga el gobierno? Fíjate, yo creo que no. Yo creo que los WhatsApp hay muchísima información y vamos a ver muchísimas cosas muy interesantes todas ellas, pero desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista jurídico... Delictivo, ¿no? Delictivo. Lo veo ciertamente complicado. Pero... eso no es lo único que tendrá Ábalos, me imagino. Es que Ábalos sabe todo del Partido Socialista y lo sabe todo de Pedro Sánchez. Es que era su mano derecha, su hombre de confianza. Por lo tanto, digamos que este tipo de avisos a navegantes ahora está jugando con pólvora un poco del rey, por mucho ruido que haga, y veremos si la cosa llega más. Claro, cuestiones delictivas tenemos lo de ir a Europa, la mujer de Pedro Sánchez, el hermano, pero quizá Ábalos sobre el hermano, que no lo sabemos, menos. Puede ser que menos o no lo sabemos. El del Seagate, las maletas de Delsi. Sí. Bueno, el día de lo de las maletas, ¿cuántos mensajes se intercambiarían en esos teléfonos móviles? Es que ahí está. O sea, ya Ábalos tiene que informar a Pedro Sánchez al segundo, estoy yendo al aeropuerto, voy con Aldama. Tú imagínate un mensaje de Ábalos diciendo, oye, que estoy yendo con Aldama para solucionar lo de Delsi. Sí, sí. Cuando estos están dicho, no, yo Aldama, ¿qué va? Si te acuerdas que cuando salió la foto, que luego ponía, debajo de la foto del mundo ponía foto Koldo García. ¿Os acordáis? Autor Koldo García. Genio y figura. No, y sacaba, la PSOE empezó a sacar fotos, se hace fotos con mucho y sacaban ecuatorianos y cosas así como, mirad, oye, esto ha sido un tío que ha ido a verla al meeting. O sea, es que ese puede ser el punto, hombre. O sea, si alguien espera un WhatsApp de Pedro Sánchez diciendo... voy a cometer un delito, voy a rescatar. Ábalos, ¿te parece bien que cometa este delito? Le estoy diciéndole, hombre, eso no va a pasar. Pero que de ahí se pueda decir, oiga, un momento, aquí hay indicios más que suficientes para que usted habrá que imputarlo, a ver qué pasa, ¿no? Incluso con el propio hermano, al final, lo que era Ábalos era un ejecutor y era en la práctica la persona que escribía las listas. Que las listas requieren muchos pelotas, ¿no? Y que los hubiera pues cerca de la Diputación donde fue contratado el hermano de Sánchez, pues no es descabellado pensarlo. En cuanto a lo que hablaba Manuel sobre el Tribunal Constitucional, no es la primera vez
que le dan una pátina oficialista a eso. Cuando aquí nos encerraron inconstitucionalmente en 2 ocasiones, resolvieron que el Constitucional resolvió que efectivamente habían sido inconstitucionales y luego lo rebotaron otra vez para decir, oye, esto ha sido perfectamente constitucional. Y es lo que ocurrió. Y se le dio esa pátina oficialista que no solo han usado para exonerar de responsabilidad a los golpistas, sino que han hecho con otras muchísimas cosas y no ha pasado nada. De hecho, irá peor, porque ya yo creo que es algo de un órgano que está profundamente enquistado ya y putrefacto. Yo lo que creo es que los WhatsApp lo que sí le pueden hacer es mucho daño a su imagen y mucho daño político. Yo creo que no va a haber ninguna prueba contundente para que, como se pretende deslizar, bueno, si salen los WhatsApp, ya está. La jugada... La partida está ganada, se va a ver obligado a convocar elecciones porque va a haber una prueba irrefutable de algún presunto delito. Eso lo veo tremendamente complicado, Sí, entre otras cosas, porque, hombre, Pedro Sánchez, si algo ha demostrado, puede ser muchas cosas, pero desde luego espabilado es. Sí, o sea, además, ¿qué sentido tendría decir, ahora que sé que voy a palmar, que voy a perder el poder con todos los líos que tengo judiciales, convoco elecciones? O sea, eso también sería un poco absurdo. Sí. No, por eso, pero yo lo que sí puede reflejar este tipo de WhatsApp es lo que se cuece dentro del partido, dentro de la Moncloa y sobre todo y muy especialmente dentro de la cabeza del presidente. El hecho de que el propio presidente hable en esos términos de sus propios ministros es que me parece insultante. Llama pájara a la ministra Iglesias Robles. maltratador. Iglesias maltratador. Claro, es que esa forma de tratar a sus varones, que el propio Lambán ha reconocido. Bueno, es que recibió 3 broncas por teléfono que tembló el ministerio. Eso lo que produce es ruido político, daña su imagen y lo que debería producir es vergüenza. A mí ya no me sorprende nada del personaje, ¿no? Pero lo que me aterra es que ya no hay dignidad. Antes teníamos una serie de mínimos de decencia, de dignidad. Yo soy la ministra Margarita Robles. Y dimites al segundo. Y ves un mensaje del presidente en el que te llama pájara y encima se burla de ti diciéndote que se acuesta o te acuestas con el uniforme puesto, que a lo mejor tenía razón. Y lo dijo por eso, porque lo sabe. No. Hombre, solo hay que ver que, por cierto, los memes, España es maravillosa, no es Suiza, y la verdad es que es mucho más divertido en ese sentido, porque los memes de Robles, el uniforme y aparecía con el casco torcido. Bueno, hay una foto que circula que no es un meme, que es una foto la que sale con el chaleco y tal. Los chalecos, o sea, es que es cierto que la verdad es que la ministra llevando trajes de defensa y militares no tiene precio. Pero bueno, dicho lo cual, un mínimo de dignidad. ¿Qué necesidad tienes, ministra, de seguir soportando esa humillación por parte del presidente del gobierno? ¿Para qué? ¿Por qué? Esto te da buena cuenta de cuál es el perfil, la personalidad de la gente con la que se ha rodeado Sánchez, del perfil de sus ministros arribistas, y de la cúpula del PSOE. ¿Qué pasa? ¿No tienes decencia? ¿No tienes dignidad? O sea, dices, pelillos a la mar, pero tanta capacidad de atracción tiene el poder, porque no es una cuestión de dinero. No es de Un dinero. ministro, a ver, que gana poco más de 80.000, 90.000 euros al año. Algunos, hombre, comparado con el sueldo medio de los españoles, es mucho dinero. Pero es que la ministra Robles, por ejemplo, es que ella es juez, es magistrada, cobra algo similar como jueza. No es una cuestión de dinero. Narices, ten un poco de dignidad y que le den a Pedro Sánchez vas a insultar a otra persona. No, es un papelón, pero a mí lo que me ha sorprendido, porque si lees, sí que es verdad que no tiene, más allá de cierto comentario político, lo de Europa no tiene mayor trascendencia, pero si lees los WhatsApp y sacas una conclusión general, yo la que tendría que poner de manifiesto es que Pedro Sánchez es bastante más inseguro que Ábalos. Primero, por la forma en la que habla, y segundo, por cómo le comenta absolutamente cada paso que da. O sus consideraciones. Ábalos no, Ábalos simplemente ejecuta y aconseja. Ya está. ¿No? Y me ha parecido bastante curioso porque siempre he pensado que era, no que era al revés, ¿no? Porque Ábalos efectivamente pues tiene el papel que tiene, pero que Sánchez, pues no sé, pues ejercería más de líder, pero no me lo ha parecido, la verdad. Bueno, también hay mensajes, porque estamos Sánchez Ábalos con María Jesús Montero. Sí. Claro, esto es maravilloso, porque cuando ves los mensajes que le mandaba a José, pues luego era señor Ábalos cuando le empezaba a salir el escándalo del caso Koldo, entonces ya era Ábalos.
pero hasta la fecha manda mensajes que recordamos, Juanín, como estos. Vamos a empezar, si quieres, por los mensajes que ha publicado el diario El Mundo. Un año después del cese de Ábalos, María Jesús Montero no pudo evitar recobrar el contacto con una persona a la que le había unido una fuerte cercanía. Vamos a ver el mensaje que le mandó el 15 de julio. Ahí tenemos el mensaje de Montero a Ábalos, en el que le dice: José, de vuelta del homenaje COVID, recuerdo aquellos días aciagos y te tengo en mi alma. Besazo. Mensaje un año después de la destitución. Y José Luis Ábalos pues le manda esos 3 emoticonos con el... Tres besitos. 3 besitos con corazón. Espera, ahora viene otro. Ahora vamos a ver los de OK Diario. En este caso era todavía ministro de Transportes José Luis Ábalos, tras una tensa reunión en Moncloa en la que Ábalos apoyó públicamente a María Jesús Montero. Luego le escribió la ministra de Hacienda diciéndole, dándole las gracias por su comentario en ese Consejo de Ministros. Para mí es una motivación y un estímulo viniendo de ti. Gracias. A lo que le contesta Ábalos: te mereces eso y más. Y me quedo corto. Me das mucha seguridad y te tengo molta estima. Y luego le dice: pues ya ves, es mutuo, tú eres nuestro tronco, así que imagínate la confianza, besito, corazón. Bueno, a ver, el tronco Ábalos. El primero parece un besamanos real, casi, vamos. Y sobre todo la lacónica respuesta de Ábalos pues está bien, ¿no? Pero en general pues te hace ver el nivel de pelotismo, ¿no? De genuflexión al poder, de estos liderazgos femeninos que al final acaban volviendo al patriarcado, que es lo que es el PSOE, Ábalos, Sánchez, ¿no? Pero ¿cómo será la cosa? Porque ese de te tengo en mi alma, me he acordado de ti. Eso es un año después de que Sánchez lo cesara. Exacto. Sí. O sea, lo cesara del ministerio y también de la PSOE, sus cargos. O sea, que se quedase ya en un diputado matado. Perfectamente. ¿Quién era el jefe de gabinete de María Jesús Montero? Es que está claro. Es que claro. ¿Pero qué le deberán, eh? Pues, ¿qué le deberán para un año después decirle, bueno, te voy a mandar esto, acordarte de José Casi Luis? seguro que el puesto y algún secreto. Eso es. El típico mensaje de, oye, yo te quiero mucho, José Luis, por lo que pueda pasar, te tengo en mi alma. No, pues, Es que lo era todo. O sea, Ábalos lo era todo dentro del partido. No solo era la mano derecha de Pedro Sánchez, no solo era el secretario de organización, que como bien sabes, el secretario de organización es el mandamás dentro del partido. Solo está por encima el presidente, el máximo líder, el secretario general. Pero el secretario de organización es que es el que determina quién va en las listas y quién no va en las listas. Es más, fíjate lo que le pedía a Sánchez, ¿no? Cuando decía hay que poner orden, hay que marcar a los varones díscolos, se lo pedía a Ábalos para que Ábalos llamase directamente a los distintos varones. Y el propio Lambán ha reconocido que en esas llamadas de Ábalos, efectivamente, le ponía un poco los puntos sobre las íes, pero con educación. No como Pedro Sánchez, que perdía el norte y entraba en cólera, ¿no? Cuando hablaba con Lambán y lo abroncaba en ese tipo de conversaciones. Esto significa lo que significa. Aquí se trasluce pues el gran poder y la gran capacidad de influencia que tenía Ábalos y la buena consideración que tenía también por parte de algunos de los ministros. Es decir, el propio Pedro Sánchez reconoce, incluso después de haberlos expulsado, que le echan falta, que le echa de menos, y la ministra Montero, Homopongo, exactamente igual. O sea, un año después de haberlo echado, de haberlo condenado a galeras, a diputado... diputado raso no, porque entonces estaba fuera del gobierno. Y sin embargo que le mande ese tipo de mensajes. Lo era todo. Por eso, Ábalos, yo lo entiendo. Claro, subir en general es fácil, tanto a nivel de dinero como a nivel profesional, como en una estructura de poder. Subir es todo alegría y entusiasmo, y estás feliz, eres y si encima eres un poco egocéntrico, que es lo que le pasa a Pedro, entonces ya vives en una borrachera perpetua. Pero es que bajar es muy fastidiado. Y Ábalos, ahora, que ya no está en el poder, se siente muy solo. El haberlo sido todo y ahora no ser nada, e incluso ser despreciado por el partido,
le duele. Claro. Es que Ábalos también tiene su corazoncito. Me acuérdate en la rueda de prensa que lo dijo, digo, estoy solo, no tengo nadie detrás, me enfrento a todo el poder político. Claro. ¿Quién me lo iba a decir? Esa frase de ¿quién me lo iba a decir? Cuando él era el poder político. Claro, entonces un ángel caído. Total. Un ángel caído. Y sobre todo que cuando le pasó el rollo, María Jesús Montero se iba diciendo, yo sé lo que yo haría. El señor Ábalos, como diciendo, oye, dimite y lárgate. Claro, tú eres Ábalos y dices, perdona. Claro. O sea, como sois tan traidores y tan miserables. Entonces, pues lo que viene a esto decir sea... es, me lo debéis todo y ahora, sin embargo, pero claro... Bueno, si os fijáis, en la práctica no ha habido ninguna mala declaración mala explícitamente después de todo lo que ha salido y todos los vídeos y todas las preguntas y toda la rueda de prensa. No ha habido ninguna mala declaración. Es una orden de arriba. Es una orden de arriba, oye, silencio absoluto. No, pero desprecio pero incluso con desprecio, sí, pero incluso con el desprecio personal que a Margarita Robles, vamos a ver, se están riendo de ti en la cara y sigues ahí. Y no solo eso, sino que sales y dices que le quitas importancia a los mensajes personales. Los mensajes personales le quitas importancia. Sí, que habéis estado 10 años con el Luis E. Fuerte de Bárcenas. O sea, 10 años dando la matraca con eso. Con eso y con Excalibur, que solo la política fue eso 10 años. Sí, es que te llama pajarito, te llama pajarraca y tal, y ya. No, le poquito importancia a los mensajes personales. Que la excusa es absurda, ¿no? Dice, no, son conversaciones privadas. Pues esta señora, si tuviese un marido, ponía el ejemplo ayer, tuviese un marido, con ese el caso, y le pilla hablando con otra y dice, bueno, son conversaciones privadas. Claro. ¿Cómo coño van a ser conversaciones privadas? O sea, te afectan directamente. Ahora es muy pública la conversación. Sí, ahora desde luego. Que me están tirando también por ahí, ¿eh? O sea, ya los medios de comunicación... Bueno, no, Bolaños. Bolaños, María Jesús Montero, qué vergüenza, se están filtrando. Ya aquí no se respeta la intimidad del presidente, las derechas, tal. Y dices, bueno... La intimidad cuando tiene relevancia política, en el caso de Europa, por ejemplo, que es verdad que no sale Sánchez ahí diciendo, oye, pues lo que tú decías, no voy a decir... Vamos a hacer un delito de 500 millones de euros. No lo dice. Sí, que está el fiscal general imputado por revelación de secretos y importa la intimidad ahora a todo el mundo. Efectivamente. Pero es muy relevante. Es increíble la PSOE. Pero es muy revelador el hecho de que Pedro Sánchez, no por casualidad, oye, yo no suelo creer las casualidades, pero justo pocos días después de que se produzca esa llamada, según la investigación de la UCO, de Aldama, a su amiga, claro, Begoña Gómez, no solo amiga, que Begoña Gómez ya entonces estaba, o sea, tenía el tema del Africa Center, es decir, tenía una serie de relaciones con Globalia, que después, pocos días después... 5 días. 5 días después de esa teórica llamada de Hidalgo, perdón, no Aldama, de Hidalgo a Begoña Gómez, revelada por Aldama, resulta que Pedro Sánchez le manda un mensaje a Ábalos y le comenta que hay que reconsiderar el tema del rescate, porque entonces Air Europa, que atravesaba graves dificultades, había varias opciones. Una de ellas es que Iberia se encargase de comprar Air Europa, lo cual no supondría ningún coste para el contribuyente. Y bueno, pues parece ser ese mensaje de un amigo mío de hace muchos años, un conocido te da consejos de qué tienes que hacer con una compañía. Sí, de hecho hay que recordar, que esto lo recoge el informe de la UCO, que Aldama informó a Koldo que Hidalgo, el hijo de Air Europa, está jodido, muy jodido el tema. Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña. Claro. Que luego otra cosa que también ya sabemos, que es que Aldama estaba con Hidalgo y con Begoña Gómez de copas en un hotel de San Petersburgo. Entonces, claro, dice, coño, mira, oye, un conocido de muchos años. Sí, pero luego el que difunde bulos eres tú, Jano, te das cuenta, ¿no? Pero que dices, es que es una cosa espectacular. Entonces, al final, o sea, los mensajes que alguien crea que va a salir Pedro Sánchez comiéndose un bebé, pues hombre, eso no va a pasar, ¿no? Pero que de ahí sí que puedas tirar y decir, a ver, un momento, o sea, ustedes están al corriente de todo esto, o sea, ¿qué mensajes pueden salir que digas, yo no sé luego si acaba siendo condenado o no, pero por lo menos para decir, un momento, venga usted aquí a testificar por lo menos? Pero, y al margen de eso, yo creo que cabe preguntarse qué interés estratégico tiene para el Estado rescatar una compañía privada. No pasa nada, que además, quiebre. Que las quiebras son buenas, son además, sanas. Quiebra y se acabó. En Europa, ¿qué tenía que haber pasado con Europa? Quebrar, no puede usted mantener la compañía. Pues ya vendrá otra, se suspende pagos y se acabó. Pero sobre todo una empresa que se había infravalorado mucho en esos meses.
Y aquí todo el mundo está preguntándole, oye, ¿se hizo o no? ¿Intermedio o no? Pero ¿cómo que intermedio? ¿Pero por qué lo rescataron? ¿No? Esa es una pregunta pertinente, yo creo. ¿Por qué rescataron Air Europa? ¿Cuál es el interés estratégico para el Estado? Y luego también teniendo la relación que tiene Hidalgo con Begoña Gómez, Aldama, pues al final es que, claro, es que esto apesta. Apesta. Es que apesta. Ahora, la cuestión es, hombre, desde luego abre una vía interesante porque todas las piezas del puzzle van encajando. La amistad de Begoña con Hidalgo, la intermediación de Aldama y de Ábalos. La cuestión de si el presidente o la mujer del presidente intervino o no intervino en Europa. La investigación judicial está intentando dirimir ese grado de intervención. De hecho, en uno de los autos que ha salido publicado hace muy escasos días, la investigación apunta a que Ábalos finalmente... Hidalgo, en última instancia, buscó vías alternativas para lograr el rescate. ¿Cuáles son esas vías alternativas, además de Aldama y de Ábalos? Pues ahí es donde hay que dirimir cuál ha sido el papel de la mujer del presidente. Porque es que, claro, estamos hablando de delitos muy graves. Porque si efectivamente se comprueba que mediante la intermediación de Begoña Gómez se ha producido algún tipo de operación para poder rescatar una compañía privada, es un escándalo político de primer orden, pero es que además puede tener consecuencias penales. ¿Os imagináis lo que podría suceder o lo que estaría pasando en este país si, como ha dicho la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el novio de Ayuso le hubiera pedido a Ayuso que rescatara una compañía de un amigo suyo? Pero ¿somos conscientes de lo que eso supondría? Y luego hay otra derivada en todo esto, que todavía a Ábalos no le han pedido 15 años de cárcel o 12 años de cárcel. Pues estamos conociendo los mensajes. Pero está toda instrucción, claro. O sea, Ábalos sería muy tonto para lanzar todo lo que tiene ahora. Que le digan, venga, a ver, tú, Koldo, 10, y tú, José Luis, 15, y tu hijo, 6. Es decir, vale, un momento, venga usted y coja papel y boli, que es lo que hizo Aldama. Dijo, una leche. Digo, ¿yo? No. Entonces dices, colaboro con la justicia, aquí vamos todos para adentro y a mí ya no me meten 15 años de cárcel. Entonces, esta derivada también hay que tenerlo presente. Es que estamos en proceso todavía de instrucción. Pero yo creo que se va a acelerar. Por eso te digo. Yo creo que esto se va a acelerar porque ten en cuenta que al gobierno pueden quedarle 2 años. Quizá menos, pero pueden quedarle 2 años, que es lo lógico pensar, ¿no? Qué optimista eres. Lo lógico, o sea, sería la derivada natural, ¿no? Sí, si hubiese sentido común y lógica, bueno, es que nos darían ya. Bueno, o sea, sí. Después de un apagón, macho. Pero que venga, vale, vamos a reducir. No es descabellado pensar que en 2 años puede estar fuera. Entonces, claro, un hasta juicio... 2027 es donde dice Sánchez que va a llegar. Claro, este juicio puede prolongarse 7 años. Claro. Bueno, yo creo que se van a dar un poco más de prisa, ¿eh? 4, 3. ¿Te la juegas por 15 años? Yo no me la juego, ¿eh? Yo no me la juego. Yo no me la juego, yo empiezo a soltar cosas ya, ¿eh? Y no me sorprendería nada que se acelerara, pero como se enquiste la instrucción, se te va a un juicio como el de los SERE. Sí, pero una cosa es lo que hizo Aldama, que nadie estaba encarcelado, dijo yo colaboro. Otro que tú dices, no, yo, un momento, voy a colaborar. Bueno, ¿colaborar sobre qué? O sea, ya estás reconociendo así, todo esto es culpa mía. O sea, de momento ahora lo está viendo, oye, a ver en qué me han pillado. Sí. Claro, es que estamos en ese punto. Sí. Todavía no ha llegado la fase. Claro, están Ábalos y Koldo diciendo, oye, a ver en qué nos han pillado. Están haciendo memoria ellos. Claro, que nos hemos enterado de la movida esta de Perú, del terreno no sé qué en Colombia, tal, no sé qué. Dices, ¿te has enterado ahora? Sí, la cosa es súper dispares. Claro, dices, a lo mejor en el de Costa Rica no nos lo pillan. Claro. Es que no lo sabemos. Sí, entonces dices, en este punto en el que estamos, o sea, pensar que Ábalos va a quemar todas las naves es un poco... Don José Luis sabe jugar. Sí, bueno. Sabe jugar. Pues es que si lo veis, ha sido hasta el grado de intensidad en lo que lo ha ido. Primero fue lo de los comentarios entre compañeros para meter un poquito el dedo en el ojo y después ya ir a Europa. Y a ver qué es lo siguiente. Sí, un mensaje así sobre el rescate. Un mensaje que versa sobre el rescate, que no dice nada más. Claro. Mensajes seleccionados. Imagínate lo que tiene este hombre en el móvil desde el año 2016. Porque claro, esas memorias que iban a ser éxito de venta, seguro. Hombre, yo la compraría. No, pero y sobre todo un tío que vive por y para el móvil. O sea... Claro. Pero es que además tampoco te tendría que esmerarse mucho en redactar, simplemente te sacas, te descargas los mensajes, pones fecha y ya que cada cual, operación tal, operación cual, y ya la gente que lea. Que bueno, es muy divertido. Pero claro, es cierto que en la fase en la que estamos ahora es una fase muy inicial. Luego, importante, cada uno tiene sus puntos débiles, sus talones de Aquiles. El todopoderoso Bárcenas, como comentábamos antes, empieza a cantar o amenazar con cantar cuando ya no es él, sino también su familia, en concreto su mujer. El caso de Aldama también es paradigmático. Aldama
entra en la cárcel por el tema de hidrocarburos, se tira, creo recordar, algo más de un mes, 2 Sí, meses, un mes, 2 meses mes y estuvo, pico, sí. En la cárcel. Un poco más, creo, ¿no? Y empieza, sí, estuvo cerca de 2 meses, creo recordar. Y empieza a, bueno, pues a cantar e intentar llegar a un acuerdo, no tanto por el hecho de estar en la cárcel, sino por también algo relacionado con su familia. En el sentido de que, bueno, pues Aldama tiene familia, etcétera, y notaba que bueno, pues por el lado familiar, por el lado personal, lo estaba pasando realmente mal. Y es ahí cuando efectivamente decide negociar con la fiscalía. ¿Cuál es el punto débil de Ábalos? Pues algún punto débil tendrá. Todo el mundo tiene sus puntos débiles. Bueno, Esto es como los interrogatorios en las películas. Eso, la realidad siempre supera la ficción. Al final, un interrogatorio de 8, 10 horas, etcétera, al final son muchos los que acaban cantando y confesando el delito, pues por la presión. La cárcel, cuidado, la cárcel son palabras mayores. No es un lugar ¿Qué pasa? agradable. Que todavía estamos en una fase muy preliminar. Como bien comentas, Jano, estamos en la fase de instrucción, estamos en la fase de investigación, todavía queda mucha cosa por recorrer. Ábalos está haciendo... Estos son petarditos. Esto no son bombas, claro, son bombas atómicas. Las bombas atómicas entiendo que se las guardará. No es que lo entienda, es que lo ha confesado el propio Ábalos en esa entrevista con El Mundo diciendo, hombre, si yo hablara, vamos, tiembla el ministerio. Bueno, pues ahora son fuegos artificiales. Claro. Y además, que estamos, es que claro, Oye, recordar ha ido que está sacando ahí. diferentes cosas. No, eso. Y hacerse notar y saber que está ahí, que la lealtad del partido termina donde empieza el barrote. Claro, o sea. Además, tal Claro, cual. o sea. Porque también sobre temas tránsfugas, claro, es que ha dejado... Cuidado, Claro que está... Esa jugada es buena también. Es muy buena. Decir, bueno, y ahora también voy a presuntamente, a filtrar esto de los temas tránsfugas de Castilla y León, poquita cosa. Que a nadie le importa mucho, Mañueco, tal, no sé qué. Lo repasamos, Juan. Sí, el transfugismo es terrible para el PSOE cuando lo ejerce el de enfrente, pero no si les puede beneficiar a ellos. Es lo que se desprende también de esos mensajes publicados por El Mundo, donde maniobraron para apartar al popular Fernández Mañueco en Castilla y León, trabajando con una tránsfuga de Ciudadanos. Sánchez estaba al corriente de la operación que vamos a ver a continuación en pantalla. En ese mensaje, Ábalos le dice, ¿te escribe Alfonso o se lo pides tú? Creo que es mejor esperar al martes cuando se sustancie la moción de Castilla y León. Sánchez, vale, como veáis, pero esta semana hay opciones. Nos falta, dice Ábalos, nos falta una que iba a pasar al grupo mixto igual que la otra, pero se echó para atrás. Se está trabajando. O sea, lo que tanto criticaron en su momento con el Partido Popular y demás, pues... No, y además acordaros que con las elecciones que adelantó Ayuso porque se temía una moción de censura que estaba pactada con Ciudadanos, con Aguado. ¿Te acuerdas de Aguado? Sí, me acuerdo perfectamente. Lo sé, porque es una... Tenemos fijaciones, la de Miguel Rovira es Aguado. Nunca me cayó bien, la verdad. No, sí, un ser patético. Nunca me pareció un tipo extraño siempre. Sí, y tan extraño, que menos mal que lo pillaron y menos mal que dijeron, oye, no, convocamos elecciones porque si no hubiese caído el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, igual que en Castilla y León, ¿eh? Y en Murcia. Eso te iba a decir, lo que propicia que Ayuso adelante elecciones es lo que ocurre en Murcia. Claro, tú imagínate los mensajes, en ese momento ha sacado esto, que dices, bueno, Castilla y León, tú imagínate estos mensajes en esa línea sobre Murcia y sobre la Comunidad de Madrid. Que todavía José Luis estaba cuando se hizo el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid, ¿os acordáis? Que nos dejaron encerrados, dije, esta alarma solo para la Comunidad de Madrid, no podéis salir. Y dices, pero coño, o sea, tú imagínate los mensajes, es que claro, es que José Luis ahí estaba. Claro, pero dices, pasa que, a ver, saco esto, ¿qué puedes sacar tirando de eso ya en la parte política? Es que tiene la parte política, la parte corruptela y la parte personal. La parte personal. Claro, los paradores, ¿quién está en el parador? A ver, claro, Pilar Alegría, ¿qué estás soñando? Pilar Alegría estos días. Claro. Coño, José Luis, no hagas tanto ruido, que no puedo dormir. La dejó marcada, ¿eh? La dejó marcadísima, que a Bolaño le decía al ministro Ábalos, que el martes, ayer se lo decía, hacia el ministro, como bien ha dicho el ministro Ábalos, claro, le miró así Bolaños y dijo, hombre, de momento no. Pero es que, o sea, los mensajes tienen mucho más tema de lo que parece, más allá de cosas anecdóticas. Claro, es sobre todo una ráfaga de luces, es que sigo aquí, ¿eh? Sí, es eso, no es otra cosa. Sí, estoy aquí y si os creéis que os vais a reír de mí, pues de eso nada. Pero podéis reíros, pero como pongo un pie a la cárcel... no, en cuanto me llegue 15 años me piden 15 años, vamos a hablar.
La operación política que revela este tipo de mensajes, daba una cuenta de cómo funciona la política en realidad, que es un juego sucio de mentiras, de manipulación, porque el PSOE lo negó por activa y por pasiva. Claro. También lo negó Ciudadanos. Ciudadanos negó que hubiera ningún tipo de operación para montar una moción de censura en Castilla y León, en Madrid, en Murcia. Surgió en Murcia y bueno... después, efectivamente, las siguientes piezas eran Castilla y León y Madrid. Ahí estuvo muy hábil Ayuso, que se anticipó a todos y dijo, no, aquí convoco elecciones y tan bien le fue que ganó por mayoría absoluta y se desapareció Ciudadanos. Y bien desaparecido está, a la vista de las pruebas, porque esto de pactar... Oye, cuidado, no solo la operación... para intentar conseguir esos tránsfugas y, por lo tanto, lograr el poder mediante mociones de censura en estos 3 territorios. Es que también en esos mensajes aparece un ex Ciudadanos que se ofrece a Ábalos con Junts. Para el tema de Junts y de contactar con Puigdemont. O sea, vaya personajazos los de Ciudadanos. Madre de Dios. Pero bueno, esto da buena cuenta de ese juego sucio de la política. Por eso me hace tanta gracia, después de tantos años, hablando el PSOE, echándole en cara al Partido Popular el tamallazo, cuando Rafael Simancas, el presidente que estuvo a punto de lograr, el socialista que estuvo a punto de lograr la presidencia de la Comunidad de Madrid, falló porque un par de diputados de Izquierda Unida, que algo le habían prometido y no se lo dieron, es que el PSOE la palabra, chicos, ay, las mentiras y la falta de palabra, ni honor ni palabra. Bueno, pues no cumplieron la palabra, y Tamayo y la otra diputada pues no fueron a votar. Y resulta que no pudo ser investido Simancas. Y entonces, Esperanza Aguirre llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid gracias al tamallazo. No, porque lo que hizo Esperanza Aguirre se repitieron las elecciones en la Comunidad de Madrid, que eso a veces se olvida. Se repitieron las elecciones y ganó Esperanza Aguirre. Eso es lo que no cuenta el Partido Socialista. Por lo tanto, es de una hipocresía, es de un cinismo. Y luego que hablen de tránsfuga, de transfugismo, pero si ellos son los que están intentando operar por detrás para intentar comprar diputados con el fin de echar a gobiernos legítimos, es de una vergüenza colosal. Vamos a ver, yo es que creo que para mí está completamente deslegitimado cualquier cosa que diga el gobierno, evidentemente, pero yo creo que debía haber quedado deslegitimado al gran público cuando salió todo lo de Ábalos, viendo cómo antes Ábalos había hecho todos los anuncios del 8M. Yo creo que ya con eso te basta todo para entender la política, ¿no? O sea, quiero decir, a partir de ahí, todo lo demás ya, ¿no? Bueno, es posible que Ábalos sea el más feminista de todos, porque lo que decías tú, nadie se ha quejado. Eso lo dije. Es que de verdad nadie se ha quejado. Y posiblemente es el más honesto de la PSOE. Eso es verdad. Yo estoy convencido de eso. Coño, es un tío que... Tú lees los mensajes que aquí de quien se han quejado ha sido de Rejón y de Monedero. O sea, un tío que además súper leal. Mónica Oltra. Permanezco atento al teléfono, si lo necesitas. Llama no sé quién, voy, llama no tienes edad para compartir piso, te pongo uno en Plaza España. Claro, o sea, demuestra una lealtad. Yo de verdad creo que Ábalos es, y no lo digo de coña, el más honesto de la PSOE, pero de seguro. Sí, totalmente. Vamos con la parte mediática. Venga. Silvia Inchaurrondo. Es que me acuerdo cuando decías esto de la PSOE, la palabra, cuando cumplieron 100 años... decían 100 años de honradez. Y alguno decía, y ni uno más. O los comunistas que decían... en realidad nunca. Y los comunistas que decían, y 40 de vacaciones, en referencia a la completa ausencia del franquismo. Claro. Sí, esa posición tan fea. Sí, férrea. Bueno, esto lo decían los comunistas, ¿eh? Decían 100 años de historia y 40 de vacaciones. Sí, tal cual. Silvia Inchaurrondo. O sea, con todo lo que estamos contando para ella... Hablando de vacaciones. La bien pagada, Silvia. Sí. Como una ministra más vuelve a acudir al rescate del gobierno de Sánchez en medio de todo este goteo incesante de mensajes de WhatsApp intercambiados con José Luis Ábalos. Básicamente nos ha regañado a todos esta mañana desde Televisión Española porque estos mensajes, a su juicio, están provocando que se piense que Sánchez estaba al tanto de toda la trama de corrupción en torno a Ábalos y Koldo. La escuchamos. Cuando se pone en el titular conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, podría hacerle pensar a alguien que se refieren al caso Ábalos. Son conversaciones absolutamente desvinculadas de ese caso, ¿no? Es decir, ¿hay algún mensaje...? Que piense eso, no sabe leer. No, claro, lo digo... Que piense así, no sabe leer. No, lo digo porque es importante, ¿no? A veces uno dice, oye, conversaciones entre Pedro Sánchez y Ábalos. Y a todo el mundo le parece relevante porque lo que está en el trasfondo es el caso Ábalos. Estas conversaciones no tienen nada que ver con el caso Ábalos. Son muy anteriores, de hecho. Son anteriores. No, lo digo porque es... A ver, es muy importante que
que siguen asistiendo estos contrapesos al poder. Estos son los que fiscalizan el poder. Este afán fiscalizador al poder pues nos tranquiliza, ¿no? Porque, bueno, si el poder tiene sus desmanes, pues hay sus contrapesos, ¿no? 1.300 millones, además uno te queda tranquilo sabiendo que tienen recursos. Claro, a ver, medio millón de euros me parece poco. Medio millón de euros medio millón de euros al año. Me parece poco. Mejor puede intercambiarse con la de red eléctrica si en un momento se cansa, ¿no? De ejercer de correa de transmisión, ¿no? Pero, bueno, a ver, pues un día más en la parroquia, ¿no? O sea, quiero decir... Pero es increíble. Es alucinante. O sea, que salga diciéndote, a ver, chicos, si sois medio subnormales, si leéis esto y pensáis que no tiene nada que ver profundamente con esto. equivocados, claro. Que yo no conozco a nadie que haya dicho nada, porque cualquiera que los lee dice no, de momento, claro. Pero es alucinante la desfachatez. Yo creo que juegan un poco con el perfil promedio español poco politizado, que a lo mejor ve la tele de fondo mientras para desayunar, ¿no? Pero claro, es que te diría más, es una falta... Bueno, ya estudiaremos si tiene incluso implicaciones criminales, ¿no? Pero sobre todo, tiene un afán de tratarte como si fueras imbécil. ¿No? Es una falta de respeto. O sea, piensan de verdad que eres imbécil, ¿no? Y probablemente, pues, en algún caso no se equivoque, pero más que el hecho, ¿no? Porque siempre han existido los propagandistas del poder, siempre has estado en los duendes de la corte. Velázquez tiene en el Prado una sala dedicada a ellos. Pero lo que molesta, al margen de eso, ¿no? De lo crudo, es la desfachatez. Es el cómo te lo venden. Además, Pellicer lo está diciendo con una naturalidad como si se le acabara de ocurrir, ¿no? Y eso es lo que ofende. Sí. Por si alguno, claro, o sea, ella piensa, ¿quién nos ve? Pues a nivel es el que es, que dice, me voy a informarme, voy a poner a Silvia. Dice, o sea, tú tienes que partir de esa premisa. Sí, claro. Por si alguno de los que nos estáis viendo creéis que esto está relacionado, ¿qué va? Esto es un ataque a la intimidad. Claro. Y dices, ¿y esto es la periodista? Sí, totalmente. O sea, bueno, ¿y qué diría con el fiscal general del Estado? Con el fiscal general del Estado, no, es que yo como no lo veo... ¿Qué hubieran dicho con el fiscal general del Estado? Bueno, pero también va con ese rollo de, oye, esto se hizo para saber la verdad, pero que son periodistas que se quejan de las filtraciones. Y esto sí que no lo he visto en mi vida. Claro. O sea, que se supone que tu trabajo, pues cuando dicen investigación, ¿qué coño investigación? Aquí nunca has hecho investigaciones, que conoces a un tío que te lo pasa y lo publicas. Así ha sido toda la vida y no pasa nada. Sí. Y es verdad que hay periodistas que se lo trabajan, se ganan la confianza de uno, para que se lo filtren y demás. Investigación ninguna. Entonces dices, oye, que el periodismo bebe de esto. Claro. Y que te quejes de las filtraciones. Un periodista. Dices, que se queje el político, vale. Pero es que tú tienes que fiscalizar al político. O sea, si mañana tienes la conversación grabada entre Sánchez y Begoña Gómez sobre Europa y no lo publicas, no eres periodista. No. Bueno, claro. de hecho, quizá tenga el título, pero a todas luces no lo es, ¿no? Claro. O sea, cuando un segundo, ahora, cuando tú cobras $500,000 de euros... sí, propaganda pura. Pero está por sustentar al gobierno, por ejercer labores de periodismo, quiero decir, pues, ¿cómo vas a querer que se sepa la verdad de lo que hace el gobierno? O sea, quiero decir, es un negocio, hay que entenderlo así. Lo que pasa es que juegan con eso, con la buena voluntad de la gente y con la poca politización. Sí, con nuestra pasta, que eso también. Bueno, y con nuestra pasta también. Claro, siempre es que te roban, pero es que además luego es que es por tu bien y tal. Se está llevando mi cartera, señora. No, pues no, toma contrato público y toma otro por aquí. Bueno, eso es lo que la desfachatez, ¿no? El que te traten con esa displicencia, con ese... Te voy a explicar yo, que tú no tienes ni idea, ¿no? Sí, mira, aquí dice que me mediaron para el tema de Europa, pero es que eres tú que tienes los ojos del bulo de la ultraderecha. Y bueno, pues eso. Pero es que el periodismo, a ver, para empezar, el concepto periodismo. El periodismo tiene que ser, por naturaleza, tiene que ser o debe ser crítico con el poder político. El periodismo que no es crítico con el poder político, sino que es adulador, no es periodismo. Eso en primer lugar. Ahora, Radio Televisión Española, no, es que Radio Televisión Española no entra en el concepto de periodismo. Es una cadena política pura y dura desde todos los puntos de vista. Y sin embargo se vende como la televisión de todos los del PSOE, de todos los que están en Moncloa. No es la televisión de todos los españoles. Es una televisión pública y todas las televisiones públicas son televisiones políticas, pero en el caso de Televisión Española todavía es más insultante. Y Silvia Inchaurrondo es una vocera. El PSOE, el gobierno Sánchez, tiene varios voceros, no solo en las televisiones públicas, también en las televisiones privadas. En Radio Televisión Española, además, se han afanado por incluir nuevos programas y nuevos referentes del vocerío patrio. Solo hay que ver la defensa acérrima que ha hecho, por ejemplo, Javier Ruiz estos últimos días a cuenta del apagón. Es que lo que repiten, lo que se dedican a difundir son los argumentarios que distribuye Moncloa todas las mañanas. Sí. Hay una intervención maravillosa de Silvia Inchaurrondo
que pones a Siro Enchaurrondo a un lado de la pantalla y pones a la portavoz del PSOE en la otra, hablando de los menas, de los inmigrantes irregulares que llegan aquí, dicen lo mismo. Palabra por palabra repiten el mismo argumentario. Luego pones el argumentario que sacó inicialmente Moncloa después del apagón, del colapso de los trenes, del AVE, hablando de sabotaje, y pones a Javier Ruiz punto por punto que esto es un sabotaje, que esto está organizado. Sí, hombre, una banda criminal que se dedica a robar cobre, como sucede habitualmente en España, que hay cientos de robos todos los años. Por lo tanto, son voceros, utilizan los argumentarios de Moncloa, pero lo trágico, lo terrible, es que lo pagamos todos. ¿Por qué narices tenemos que pagar con nuestros impuestos, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, una televisión al servicio del Partido Socialista o al servicio del Partido Popular? Me da exactamente igual. La solución no radica en que luego venga el Partido Popular y cambie a los directivos o cambie al presidente o cambie a los redactores, que por cierto, tampoco lo va a hacer. No. Porque eso ya no es la primera vez que sucede. Los viernes negros. Claro. Lo que debería hacer cualquier político decente es acabar con este tipo de televisiones. Se acabaron las televisiones políticas, hay que cerrarlas, hay que dinamitarlas y acabar también con la publicidad institucional que se utiliza con fines partidistas, que es para mucho de lo que se utiliza en la actualidad. Pues nosotros, que somos libres, vamos a dar gracias a los socios que nos permiten estar aquí cada noche para no cerrar, Manu, para poder seguir aquí. Te vemos este sábado en Economía en Llamas, ahora te pregunto con qué va el asunto. Bien. Pero antes damos las gracias a nuestros socios, en este caso Marta de Oviedo, Jesús de Valdemoro y Carlos de Madrid. Los que no sean socios dejamos siempre el comentario fijado con el enlace. Son 3 clics, Rovira. Vale. Y es que ahí tienen diferentes opciones. Yo soy más de Silvia Enchaurrondo, ya que la pago de verdad. Pero nosotros hacemos el contrapeso. Ah, vale. Claro. Vale. Y pues, hay diferentes niveles. O sea, excusa no puede haber. Claro. Oye, ¿sabéis quién es Bad Bunny? Sí. Es que me he enterado de esta historia. Yo no sabía quién era. Sí. Y visto la cantidad de pasta que paga la peña por verlo, he flipado. Sí, alucinante. Yo digo, bueno, oye, y que me he enterado también, que esto me ha dolido, he de confesarlo, que Iglesias ha tenido más donantes que nosotros socios. ¿Ah, sí? Bueno, pero es que quizá Iglesias, su público está más abierto a otros países. Claro. Sí. ¿No? Pero digo, hombre, que no supere Pablo Iglesias en esto. Pues sí, pero... Es un golpe duro, Juan. Bueno, además son campañas de micromecenazgo, son aportaciones puntuales, no es distinto, ¿no? Da igual. Es un golpe duro. ¿Y ese cambio de Bad Bunny a Pablo Iglesias? Bueno, un poco en general. O sea, de oye, no, ay, es que no, socio, 5 euros al mes, si es que no, ni lo notas. Ya sabes, Rovira, tienes que... ¿Por qué no acosáis a Pedro Herrero, que nos ha dejado tirados a todos, tío? O sea, porque, de hecho, Pedro los socios que se inscriban hoy tendrán derecho a golpearle con una vara de avellano durante toda la semana. A Pedro Herrero. A Pedro Herrero, claro. Sí, vamos a hacerlo así. Hombre, evidentemente, pero como además como si fuera una piñata. O sea, no os cortéis, vamos. El próximo en Taiwán lo traeremos para que sea apaleado públicamente. Eso es, por la masa, además. O sea, pues tiene que ser un pogromo, ¿sabes? Tiene que ser en masa, tiene que ser... Totalmente. Manu, te vemos el sábado en Economía en Llamas, ¿con qué? Viviendas turísticas. Oye, que está aquí en Madrid hay un lío que flipas con el tema. Sí, parece ser que el alcalde ha adelantado por la izquierda a Manuela Carmena. Lo adelantó en muchos sentidos. Ya lo hizo con Madrid Central. Eso por Madrid Central no lo habrá adelantado. Pues ahora también, por encima. Ahora también con pisos turísticos y viviendas turísticas, con una regulación que es incluso más restrictiva que la que en su día puso en marcha Manuela Carmena, que hay que recordar era la candidata de Sumar, de Podemos, del comunistoidismo imperante. Trágico, por cierto, esto no es exclusivo del Ayuntamiento de Madrid, se extiende a otro tipo de administraciones, pero es trágico porque supone un nuevo ataque a la propiedad privada, que te digan a quién le tienes que alquilar, a quién no le tienes que alquilar. Yo creo que es un tema polémico, pero con mucha enjundia y desde luego que merece la pena abordar. Porque supone, como digo, un nuevo ataque a la propiedad privada, incluso también aquí en Madrid, en el Ayuntamiento. Hombre, más ataque, bueno, a la propiedad privada, a la libertad de decir, tú por aquí no conduzcas, que eres pobre. Pero es que como estás gracioso, te juro que eso me pone muy nervioso, tío. O sea, con gente que hablo, que digo, ¿cómo puedes soportar Almeida? Ay, a mí me cae bien, pero coño, que yo personalmente no lo conozco. Que le importa un huevo. O sea, si es que me da igual. ¿Cómo te puede caer bien un tío que va en contra de los pobres? Porque ese es el punto de partida. Sí. Y luego ya sí que discutimos si vamos a implosionar y nos vamos a morir todos. Oye, pero como te hace chiste, ay, qué gracioso es, le da un pelotazo a uno.
Se lo dijo. La democracia es dura, ¿eh? Se lo dijo el otro día. Muy dura. Un amigo mío se lo cruzó en el AVE el otro día y se lo dijo. Aquí en Almeida. Sí, no recuerdo ahora quién fue, no recuerdo que me lo contó y me dijo, y Almeida por lo visto le dijo, habrá sorpresas de aquí a final de legislatura. Vamos, la sorpresa es que seguirá. La sorpresa para quien se creyera en su día que lo iba a quitar, claro. Claro. Esa será la sorpresa. Porque era su lema de campaña. Sí, sí, claro. Esto es un punto residual que tengo ahí, que hizo un calendario el tío, que iba tachando los días que faltaban para que Madrid Central se acabase. Sí. Oye, y esto coge, no solo no se acaba, lo empeora, y los ciudadanos madrileños dicen, mayoría absoluta. Te la has ganado. Me ha convencido. Al toque, mi rey. Sí, increíble. Esto es un tema, en fin, hay que abordar también la sociología de la derecha. Da para La un derecha análisis sociológica. profundo, También. El síndrome de Estocolmo. Sí. Ay, Rovira. Bueno, menos mal que tú tienes ese pañuelo tan bonito artesanal que te han hecho. No tienes envidia porque las lágrimas. a ti nadie te teje, Jano. Nadie te teje, nadie teje para Vaya. ti. Tienes suscriptores, pero solo tienes eso, Jano. nadie te teje, tío. Pero vaya detalle, ¿eh? La abuela, tejido a mano, No, una chica húngara que... No, brutal. Y bueno, yo ahí veo futuro. No, o sea, para mí y para más personas, pero oye, es un detallazo. Sí, no, sí que lo es. Hay una dedicación, hay un empeño, Hombre, hay un cariño. Por eso digo que... Enseñaré, hombre, ya. Sí, va, a ver, muéstralo ya. Está bien chulo. Pide una oreja, venga. Exacto, mira, para los toros te sirve. Sí. Llévatelo y ya, pues si vemos una faena digna. Pues amigo Jano, no tengas envidia, tienes que hacer estas cosas, tío. ¿Tú qué tienes? Tienes likes, tío. Ya está. Así de ingrato es el mundo ¿A ti moderno. quién te teje? Nadie. Nada, la soledad. Tardes de soledad con Jano García. Nos vemos la semana que viene, Rovira. Venga. Juanín, ya semana que viene. Semana que viene, sí señor. Hemos de decir que mañana no estamos, pero si pasase algo, haremos directo donde estemos. En nuestras casas nos organizamos y al pie del cañón. Estamos de guardia. Imagínate que sale un bombazo de todos estos mensajes. No, y es que creo que de aquí no va a salir... Hombre, tonto, tendría que ser Ábalos para pegar el bombazo ahora que todavía no tiene ni una petición de X años de cárcel. Bueno, veremos. Si nunca sabes. Veremos. Españita siempre sorprende. Entonces, si nos sorprenden, nosotros estaremos. Si no, viernes, Rubén Arnaz, lo que no te han contado, que además está Esteban... no voy a decir el apellido porque nunca lo digo bien, el del diario El Mundo, el que ha publicado todos estos mensajes. Urreiztieta. Urreiztieta. Venga, pues Esteban estará con Rubén Arnaz el viernes en lo que no te han contado. El sábado, Manuel Llamas, también nuestro querido Alberto Garín. El domingo, ¿qué tenemos, Héctor? Ah, Paloma, qué bien. Fortunata y Jacinta, El Refugio. Y Álvaro Bernat también con entrevista a... Buena pregunta. Pues tendrán que descubrirlo. Permanezcan atentos a sus pantallas. No me extraña que no se suscriban porque no estás dando un servicio de calidad a tus socios. Ahí te la devuelvo. Claro, hay una mano invisible que se desuscribe, claro, pero no es tan invisible, es el mercado, amigo. Sí, claro, la gente se va a ir con Silvain Sourrondo al final. Sí, no me extraña, porque está, en fin. Bueno, pues ya saben que hay programación durante todos estos días. Nuestro querido Héctor a los mandos, lo volvemos a ver la semana que viene y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos el próximo lunes a las 9 de la noche, aquí en Libertad Amigo en Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.